Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Tarot con Yu. Yo soy Yu y hoy les traigo un video. Esperen, tengo a mi perro durmiendo justo abajo del escritorio. Y hoy les traigo un video que me han pedido ustedes y sinceramente no tengo guión, así que vamos a ver qué sale, que es cómo encarar preguntas de sí o no con el tarot, con las cartas. Bien, como siempre les digo cuando les traigo este tipo de videos, perdonen primero la iluminación. Estaba re bien, pero me salió el sol y me está quemando el video. Algo que siempre les digo con este tipo de videos es que esta es mi opinión, es mi manera de interpretar las cartas, es como a mí me funciona, pero no significa que sea la única, que sea la única correcta ni la única que sirva. Así que por favor no tengan eso en cuenta, pero esta es mi manera de cómo yo interpreto las cartas y cómo a mí me sirve. Bien, lo primero que les voy a decir es que existen maneras o existen, no sé si realmente, acá estaría mintiendo, no sé si es una manera de manual, pero hay una guía, existen guías mejor dicho, donde tenemos que tal carta, por ejemplo, tengo la reina de oros, que esta carta, si yo hago una pregunta de sí o no, significa sí. Tengo otra carta que puede que signifique tal vez y tengo otra carta que puede que signifique no. Existe una guía de así, ¿no? Acá es donde digo que les estaría mintiendo porque no sé si es arbitraria, o sea, inventada por alguien o si es que existe de manual eso. La verdad que ahí les estaría mintiendo. Si tienen conocimiento, por favor déjenme en los comentarios de eso. Porque en realidad no es algo a lo que yo le haya dado bolilla, porque no es para mí cómo funcionan las cartas. ¿Por qué? A lo primero que voy, vamos con una pregunta de sí o no. No es que no se pueda hacer, solamente que yo creo que por cómo funcionan las cartas, no siempre es fácil darse cuenta de si nos están diciendo que sí o nos están diciendo que no. Y por otro lado, tampoco está bueno quedarse solamente con el sí o con el no, porque las cartas tienen mucho para decirnos. Ahora vamos a hacer unos ejemplos con las cartas. Supongamos que mi pregunta es, voy a conseguir trabajo. Estoy desempleada, mi pregunta es, voy a conseguir trabajo. Voy a sacar 3 cartas al azar para que veamos, por ejemplo, de ejemplo. Bien, tengo el mundo, el loco y el 8 de oros. Lo voy a hacer rápido, no voy a interpretar carta por carta, pero acá, bueno, yo diría que sí, es bastante claro que sí, pero ¿por qué? El mundo es un muy buen indicativo de que voy a conseguir lo que yo quiero. El loco también de un nuevo comienzo. Y el 8 de oros es muy claro que está trabajando. El 8 de oros es claramente estoy trabajando. Supongamos que este fuera un cliente. Un cliente es el que me hizo esta pregunta. Un consultante. Yo no le voy a decir solamente que sí. Sí, vas a conseguir el trabajo y ya está. No, yo le voy a responder sí porque acá veo un cierre de ciclo exitoso, vas a conseguir lo que te vas a sentir plena, vas a conseguir lo que vos querés, veo un nuevo comienzo, o sea que también es algo nuevo, no es ni el trabajo por el viejo por el que vos me preguntaste, por darles un ejemplo, ¿no? Y te veo trabajando muy duro, o sea que va a ser un trabajo que va a llevar su esfuerzo, pero bueno, querés conseguir el trabajo, o sea, sí, lo más probable es que sí consigas el trabajo. Pero otras veces, quiero sacarles a ver otras cartas. Hay veces en las que la respuesta no es tan simple. Supongamos que me salen estas 3 cartas. Tenemos la reina de bastos, el 2 de copas y la rueda de la fortuna. Acá es más raro, es más difícil. Acá yo no veo ni un sí ni un no. Entonces, ¿qué puedo sacar una información de acá? Tal vez mi consultante está teniendo esta actitud, que también al ser de bastos podemos relacionar con el trabajo. El 2 de copas tal vez tiene algo que ver con trabajar con su pareja, o si su pareja o un socio también le ofreció algo. Y la rueda de la fortuna me está diciendo que es cuestión de tiempo, que tal vez no sería ahora, pero es cuestión de tiempo. No sé, depende también mucho el contexto, por supuesto. El contexto y la situación de la persona. Tal vez nos está diciendo que mi cliente me está diciendo una situación muy particular, que trabaja con la familia,
y que en realidad quiere buscar otra cosa. Entonces, bueno, la información sería, la interpretación de las cartas sería dependiendo la situación de la persona. Pero lo que voy es que eso, que a veces es más fácil ver si nos salen la mayoría de las cartas positivas, que va a ser un sí, pero si nos sale la mayoría de las cartas, y si salen la mayoría de las cartas negativas es que un no. Pero hay veces en los que es más difícil darse cuenta si es un sí o un no. Por otro lado, repito, no me gusta quedarme solamente con el sí o con el no, sino ver por qué no. Vamos a buscar un ejemplo de no. O incluso tal vez no solamente que sea un ejemplo de no, sino un ejemplo en el que, por ejemplo, no veo trabajo. No veo el comienzo de un nuevo trabajo. Pero bueno, ¿pero qué veo en las cartas igualmente? Acá, ¿por qué yo veo que no? ¿Hay algún tipo de obsesión, de oscuridad, de toxicidad, tal vez con lo que preguntaste o con algún trabajo que estás teniendo ahora y del que te tenés que alejar para poder encontrar algo nuevo, o tal vez buscar en otros lados en los que todavía no buscaste, o sea, expandir los horizontes, buscar por otro lado? Y la rueda de la fortuna es la que me dice que es cuestión de tiempo y que no es ahora. Esto, les saqué 3 cartas al azar, ¿no? No se lo tomen tan literal, pero esto podría ser un no. Pero fíjense, no me quedé solamente con el no, me quedé ¿por qué? Porque te veo que hay algún tipo de relación tóxica, de algo tóxico que tenés que solucionar. Puede ser con la pregunta que me hiciste o con el lugar en el que estás ahora. Hay algo que tenés que dejar atrás y bueno, y esto es lo del tiempo. O sea, ¿cómo encaro yo una pregunta de sí o no? En realidad hay 2 maneras. Esto fue el ejemplo teórico. Esto fue la teoría de por qué no es fácil una respuesta de sí o no con las cartas. ¿Por qué? Por cómo funcionan las cartas, puede ser que a veces, si me salen muchas cartas positivas o muchas cartas negativas, obtenga una respuesta, pero otras veces no. Otras veces va a ser más difícil ver si es positivo o negativo. Y por otro lado, porque las cartas tienen mucha más información para darme que solamente sí o no. Y yo no les recomiendo que se queden solamente con el sí o el no. Fíjense por qué sí, por qué no. O en el caso en el que no vean ni un sí ni un no, bueno, ¿qué información ven? Entonces, ahora, eso es como lo teórico. ¿Cómo encaro yo preguntas de sí o no? Primero, si es posible, cambio la pregunta. Hago preguntas más abiertas, más de tal vez, por ejemplo, un consejo, o volvamos a lo mismo, estoy desempleada y quiero buscar trabajo. Un consejo tal vez abierto para poder conseguir el trabajo que yo quiero. Si estoy por tener por ejemplo, una reunión de trabajo, bueno, puedo preguntar un consejo de qué enfocarme, qué cualidades tengo de las que puedo hacer uso. Es mucho mejor que preguntar, ¿voy a quedar o no en este trabajo? ¿O voy a conseguir trabajo? Es mejor, yo creo, preguntar ese tipo de cosas a, bueno, lo que vimos de sí o no. En el caso de que sea un cliente o un consultante que nos haga ese tipo de preguntas, yo se las suelo aceptar. O sea, no le voy a decir a la otra persona, ¿no te parece mejor que hagamos este tipo de pregunta? Que ojo, es algo que pueden hacer. No tienen por qué aceptar todas las preguntas de su consultante. Porque para algo estamos y podemos ofrecerles una mejor respuesta, una mejor pregunta. ¿Te parece? ¿No te parece mejor que hagamos este tipo de pregunta? Pero bueno, normalmente si yo obtengo una pregunta como esa, voy a conseguir trabajo, yo la acepto. ¿Pero qué respondo? Lo que les dije antes. Voy a sacar otras 3 al azar. Yo veo que sí, vas a conseguir trabajo, pero ¿por qué? Porque te veo con algo que te va a gustar mucho. Puede que sea incluso tal vez, sí, porque iba a ser algún emprendimiento o algo propio, pero que vas a trabajar con alguien, con una sociedad, y que además es algo que te va a permitir, que te va a gustar y te va a permitir disfrutar de eso y disfrutar del proceso. O sea, es algo que yo suelo aceptar esa pregunta, pero la respondo de esta manera. Yo te veo en esta situación, yo te veo así, asá, que vas a conseguir esto y esto o lo otro, o por qué. Tal vez yo te digo sí, veo que lo vas a conseguir, pero porque te estás moviendo mucho, estás haciendo bien las cosas. Vamos con otro ejemplo. Mi pregunta ahora es si voy a viajar este año. Por supuesto que ahí tenemos otra información que conseguir antes. Lo estás planeando, lo pensaste, lo tenés planeado. Pero bueno, supongamos que directamente nos hacen esa pregunta. ¿Voy a viajar este año? Repito, si fuera una pregunta que hago yo, cambiaría la pregunta.
¿qué puedo hacer para viajar este año? Lo estoy planeando bien, las condiciones se me van a dar para que, las condiciones se dan para que pueda lograr esto que quiero hacer. Hay otras preguntas mejores, creo yo, que solamente si voy a viajar este año. Porque hay muchas, repito, hay muchas otras cosas atrás de eso. No sé, por darles ejemplos, ¿no? ¿Estoy ahorrando el dinero suficiente? ¿Me van a dar las vacaciones en el tiempo indicado? ¿Me estoy enfocando en eso y estoy dejando cosas de lado para que sea mi prioridad? Lo estoy planeando, estoy ya mirando hoteles y cosas. Hay un montón de cosas, les doy un ejemplo cualquiera, pero hay un montón de cosas que yo creo hay que preguntar y saber antes para responder eso. Pero bueno, supongamos que la pregunta es esa. ¿Voy a viajar este año? Me salen estas 3 cartas. Fíjense, saqué 3 al azar. ¿Qué tenemos? 2 cartas que nos podrían decir que sí, que son estas 2. Pero el diablo me dice que hay algo ahí que a mí me hace ruido. Si este fuera un consultante, les repito, yo le acepto la pregunta. Pero esto que me sale, yo en realidad le estoy respondiendo otra cosa. Por un lado le estoy respondiendo otra cosa. Yo voy a decir, y mira, veo que hay dinero, tal vez hay algo de familiar, porque acá estás viajando en un grupo de amigas o de familia. Pero hay algo oscuro ahí, algo yo creo que de la relación de el viaje o con lo que vos me preguntaste, con el tema, mejor dicho, que hay algo ahí tóxico que no te está haciendo bien. Tal vez estás muy obsesionada con el tema, tal vez, no sé, es lo único en lo que pensás y ya es una cosa que te está causando esto tóxico o esta obsesión que no está bueno, a pesar de que la chance está. O sea que fíjense otra vez, repito, que no le digo que sí o que no, ya está. Vemos más porque las cartas tienen más información para darnos. Entonces es un poco como, yo te acepto esa pregunta, pero en realidad la estoy reformulando y estoy haciendo otro tipo de pregunta. Y repito, eso es más que nada con clientes, con consultantes. Si es para mí, yo suelo buscar la manera de reformular la pregunta directamente y de no hacerla solamente de sí o no. O, repito, por ejemplo, esto también que yo lo hago mucho. Esto sí lo hago mucho. Supongamos que yo pregunto por mí, por ejemplo, que yo pregunto cómo voy a estar económicamente para fin de año. En realidad mi pregunta, por más que mi pregunta es esa, pero en realidad yo la pregunta que estoy haciendo es, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy haciendo correctamente las cosas para que mi economía mejore para fin de año? O sea, en realidad lo que yo estoy, por más que mi pregunta es esa, la que les dice al principio, en realidad yo lo que estoy preguntando o lo que estoy viendo en las cartas es si yo estoy actuando bien para que las cosas se me den y las cosas mejoren como yo quiero. No sé si se entiende. Que en realidad, por más que mi pregunta verbal es cómo voy a estar económicamente para fin de año, en realidad yo lo que estoy viendo y estoy preguntando es si estoy yendo bien, porque si me sale que sí, si me sale algo muy positivo, por ejemplo, a ver, voy a sacar tres cartas. Supongamos que me salen estas 3 cartas. Lo primero que veo es que, bueno, no hay oros, no hay algo que me indique dinero. Pero me indican que tengo caminos, oportunidades y cosas que puedo tomar, tal vez oportunidades que puedo tomar hoy en día para mejorar mi situación. Veo un éxito y esta carta que yo la suelo poner como que voy a seguir teniendo obstáculos, pero que yo siga mi camino porque está bien el camino que yo elegí. Mantener mi posición. Entonces acá en realidad mi pregunta, yo no veo dinero, pero en realidad me está diciendo como que algo positivo va a salir y que a pesar de los obstáculos que pueda seguir teniendo, está bien mi camino, que siga por ese camino, pero esta carta en particular, el 7 de copas, me está diciendo que hay cosas que yo puedo hacer hoy en día, en el presente, para lograr esto. O sea, hay otros caminos que elegir, hay oportunidades que ver, hay ilusiones que romper tal vez. O sea que eso yo lo hago mucho para mí misma. Que hago una pregunta, pero en realidad mi pregunta es un poco más, no sé si complicada, pero un poco más amplia. En el caso, repito, en el caso de los consultantes o de los clientes, yo suelo aceptar esa pregunta, pero en realidad te la respondo un poquito más amplia. Porque es una pena quedarse solamente con el sí o el no cuando las cartas tienen tanto para darnos. Así que bueno,
Espero que les haya servido este video. Les recuerdo que es mi manera de leer las cartas, es mi manera de interpretarlas, la manera en la que a mí me funciona. Pero no significa que sea la única. Les repito que hay tiradas para hacer preguntas de sí o no con las cartas. Y hay listas de si una carta significa sí o no o tal vez. O sea que si los quieren chusmear, adelante. Pero a mí siempre me parece mejor que nosotros mismos pongamos esas, no sé si son limitaciones, pero ese tipo de significados a las cartas por nosotros mismos y no por la lista de alguien más. Porque creo que es encasillar mucho los significados de las cartas y las cartas cuando tienen tanto más para darnos y tanta información más para darnos. Así que me encantaría leer en los comentarios si ustedes cómo encaran este tipo de preguntas, si les sirvió este video. Espero realmente de todo corazón que les haya servido. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima.